¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelente. Les saluda su amigo Curly Barber Shop y miren la comparativa que tenemos aquí. Tenemos la MRD 90-4 y aquí la MRD 999C. Motor rotativo sin escobillas digital y motor vectorial de segunda generación por parte de la marca MRD. Dos equipos muy interesantes. Vamos a estar viendo cuál es más recomendable para ti dependiendo de lo que estás buscando como barbero. También depende de los precios que tengan estos equipos, así que vamos con esta comparativa. Y bien mi gente, yo quiero empezar esta comparativa hablando del motor. Tenemos aquí en la 90-4 que es el motor sin escobilla digital de 7200 RPM. Acá tenemos el modelo 999C que viene teniendo un motor vectorial de segunda generación por parte de la marca MRD. Yo siempre he dicho que para desvanecidos el motor vectorial es el mejor y lo sigo manteniendo porque deja un acabado muy bueno. Pero en este caso, este equipo con motor sin escobillas rotativo de 7200 la verdad sirve para todo, para desvanecer, para quitar peso. Si yo tuviese que preferir un motor sobre otro por tema de estabilidad, por tema de cuánto tiempo, cuánta vida útil tenga, por el sonido, por todo, por esos tres detalles, yo me quedo con el motor que viene teniendo el 90-4, porque un motor sin escobillas viene siendo un motor de un rendimiento constante, un rendimiento que no varía, un sonido muy suave, excelente potencia para quitar peso como para desvanecer. Esta máquina tiene un torque pero muy fuerte. En este caso, como es un motor Vector, aunque mencioné en el unboxing que es el motor vectorial más silencioso que he utilizado, el sonido es un poco más fuerte que en este. Por ejemplo, vamos a estar encendiendo el 90-4 y este es el vectorial. Como ven, el sonido del Vector es un poco más fuerte y el tema con el motor vectorial es que genera muchas vibraciones y esas vibraciones al tiempo empieza a desgastar lo que son las refracciones, en este caso el pivote, el confollower, y eso se refleja en un sonido mayor después de un tiempo de uso. En mi caso yo valoro mucho el sonido en una máquina y por eso yo en temas de motor prefiero este motor. Ahora, si a ti no te importa mucho el sonido, tú lo que quieres es potencia, quieres desvanecer rapidísimo, pues este motor Vector también es muy bueno. No estoy diciendo que este motor sea mejor que este. La verdad, ambos quitan peso bastante bien y ambos desvanecen bastante bien. Pero en este caso, este motor también genera algo que a mí no me gusta y es calentamiento excesivo en las cuchillas. He probado otras cuchillas con este clipper y al final todas calientan. Creo que es un tema de lo que es el motor. La verdad, puede que reduzca un poco el calentamiento con otras cuchillas, pero sigue calentando. Es que este motor rápido, yo entiendo que es velocidad, que es potencia y que es complicado no tener fricción, pero en este caso la fricción llega a molestar bastante porque calienta a niveles para mí excesivos. En este caso con este motor no calienta para nada la cuchilla. Ahora a nivel de corte, sí he notado que esta cuchilla corta mejor. No solamente quiero retribuir que es un tema del motor, porque la fusión de este motor con esta cuchilla es increíble. Corta súper suave y en esta versión tenemos la versión Eco, que viene siendo ese sonido crunch al momento de cortar. En la MRD 90-4 no tenemos la cuchilla Eco. Tengo entendido que Sailcraft sí en su Saber 2.0 sí trae la cuchilla Eco y eso es, bueno, depende de los que les guste la cuchilla Eco para el sonido, pero en tema de corte son muy similares, pero esta corta un poco mejor. De repente sea por la cuchilla de corte, que como ven aquí son dientes bastante alargados y delgados, y acá tenemos esa cuchilla de corte que normalmente traen los motores magnéticos. En temas de cuchilla en calentamiento, esta es mucho mejor, aunque yo probé esta cuchilla acá y el calentamiento redujo, por eso es que yo digo, es un tema del motor. A nivel de ergonomía, me gustan ambas máquinas, pero esta es un poco más cómoda porque como ven aquí es más delgada. Me gusta este grip que tiene a los costados porque ayuda mejor al agarre. En palanca, mismo sistema de palanca, sistema bastante suave, bastante preciso, misma apertura
en la cuchilla también. Y la verdad, en temas de encendido, a mí me gusta más este encendido de botón, porque este switch con el tiempo suele desgastarse. Aquí tenemos los LED indicadores de porcentaje de batería. Aquí nos muestra de 25 en 25 y acá se puede llamar de 35 en 35. Me gusta más este sistema porque ilumina en color azul y acá solamente en color blanco. Es un tema meramente de preferencia. Ambos cargan a través de pines en su estación de carga y también tiene la opción de cargar a través de USB-C. Yo he mencionado, prefiero que el conector USB-C hubiese sido en la parte inferior y no aquí en esta posición, porque al momento que conectamos el cable tenemos que dejar la máquina o de costado o de cabeza, porque dejarla así no se puede porque el conector estaría ingresando en la parte trasera. Ahora, en temas de precio, esta actualmente viene siendo prácticamente costando el doble porque esta máquina está alrededor de los $300 y esta sí la podemos encontrar en $160 aproximadamente en AliExpress. Ahora, si compramos en otra marca, obviamente el precio puede variar, pero en MRD, en tema de precio, actualmente esta está más económica. Si comparamos el precio versus lo que ofrece, yo prefiero 1000 veces esta 90-4 porque es un equipo muy completo y la verdad no tiene tanto que envidiar esto a esto, a pesar de que es un motor Vector. Créeme que con esta máquina tenemos potencia, desvanecemos bien, buena ergonomía. Ambos equipos tienen el sistema de limpieza fácil, como ven por aquí, que eso ya es muy bueno y también representativo de la marca. Ambos equipos traen su estación de carga de esta manera. En juego de guías o peine, ambos también traen sus guías magnéticas que van desde la media hasta la número 4, que funcionan bastante bien con excelente rendimiento. También esos guías o peines son de las mejores que yo he llegado a probar. Autonomía. Ambos equipos tienen 2.5 horas de autonomía, que la verdad, siendo sincero, es una autonomía bastante baja para lo que ofrecen los equipos al día de hoy. De igual manera, tenemos los equipos en su estación de carga. Ahora, si tú tienes más de 2 máquinas en tu estación, va a ser algo que a ti no te va a molestar, y más si siempre la mantienes cargando en la estación de trabajo. Pero que tengas eso en consideración si de repente eres un barbero que trabaja a domicilio y no siempre está con los equipos en la estación de trabajo. Y bien, mi gente, mis conclusiones son las siguientes. A nivel de rendimiento, ambos equipos son muy, pero muy buenos. Prácticamente son de los mejores equipos del mercado. Excelentes cuchillas, excelente corte, excelente funcionamiento en lo que es su palanca. En ergonomía, aunque ambos son ergonómicos, me gusta más la ergonomía de la del motor vectorial. Me gusta más este sistema de botón de encendido que este. Pero en temas de autonomía, prácticamente tenemos lo mismo. Ahora, calidad, precio, ¿qué conviene más? Para mí la MRD al día de hoy conviene más porque por 160, $180 tienes un equipo bastante top, muy bueno, que ofrece todo. Tienes todo lo que necesitas aquí: potencia, velocidad, cuchillas de alta calidad, excelentes materiales de construcción. Si este equipo estuviera rondando aproximadamente los $200, sería una mejor opción, pero la verdad, pagar $300 por esto, yo prefiero comprarme 2 de estas máquinas que comprarme una sola de estas. Es mi opinión. De igual manera, quiero saber la opinión de ustedes. Déjenmela saber en los comentarios y recuerden, lo voy a estar dejando el link de compra. Y si la quieren adquirir en Panamá, recuerden que también la pueden comprar en la tienda de Nation Barber. Les voy a estar dejando la cuenta por aquí. Y bueno, mi gente, quiero saber qué tal les pareció esta comparativa. Y bueno, nos vemos en un próximo video.